Ya, ¿qué llama? Huerfanito de luz, ciego del arte, me dio miedo el gemir de Urutaú. Tuve miedo de noche al no encontrarte. Mamá, mamá, mi corazón se parte. Cántame el arorró que sabes tú. La vida de Manuel Ortiz Guerrero tuvo un precio muy alto. Su madre, Susana Guerrero, murió cuando él nacía en la ciudad de Villarrica, un 8 de mayo de 1897. La abuela paterna, doña Florencia Ortiz, se hace cargo del niño vivaz y travieso, quien hace sus estudios básicos y parte del bachillerato en Villarrica, donde fue compañero de Natalicio González, Leopoldo Ramos Jiménez y Facundo Recalde, quienes serían figuras de relevancia en la literatura paraguaya. En 1914, debido a la situación política de aquel momento, Manú huye con su padre, don Vicente Ortiz, hacia el estado brasileño de Mato Grosso. En una ocasión, las fuerzas no le alcanzan. Sobre el cuerpo afiebrado de Manú y la tierra caliente, cae un aguacero. Su sangre se pasma. Ha contraído el mal de Hansen, la lepra. En Asunción continuó sus estudios, siendo su profesor el español don Viriato Díaz Pérez, quien le enseñaba literatura y los clásicos de la lengua castellana. Fueron sus compañeros Arsenio López de Cut, Leo Sen, Capeche Faraone, Acevedo, Molina Rolón, Max Esfrán y Arturo Alsina, junto con Leopoldo, Natalicio y Facundo, quienes cumplirían una brillante etapa en la evolución de las letras paraguayas. ¿Buen o mal estudiante? Término sin sentido. Poderoso, intuitivo, sí lo era su alma. Paso, dadle paso, es reina. Y después, no quiere ni el rastro que bese sus formas. Es loca la reina. Dad paso a la reina de honda pupila color de esmeralda, la loca desnuda que regia despeina por único manto su astral cabellera, como un sueño de oro cubriendo la espalda. Dad paso, que corra la reina la loca, llevando un gran beso y un tibio pedazo de canto en la boca. En noches de estío se empapa de luna, perfume y penumbra, y corre devota al templo del arte a hacer su plegaria. Allí no la alumbra ni lámpara de ni pálido cirio de luz funeraria, sino la belleza, la sacra belleza le da luminaria. Amigos, en caso que alguna mujer de rodillas desnuda en la sombra rezando encontréis, pasad, no le habléis, es ella la loca devota del arte que reza la luna. Crudeza de invierno, no sé qué consume la rosa del canto que lleva en la boca. Sus llagas lumíneas que sangran perfume, las besa y bendice 1000 veces la loca. Le da primavera sus albas de olor, las ondas del río su suave y perpetuo rumor de oración. La noche morena le da su silencio, sus ideas flores. Y aún tiene hambre de más sensación. En noches augustas de inútil martirio, la loca pretende con sed de grandeza tomar una estrella, volviéndola lirio. Oh loca divina, que canta y que llora, que ríe y que reza, atrévete siempre, ese es un gran culto que pocos profesan. Loca, soporta la tortura sacra y luminosa de todas tus ansias y tus padeceres y sigue cantando canción olorosa. Tú eres la bendita loca mujer entre todas las mujeres. Amigos, en caso que alguna mujer
De rodillas, desnuda en la sombra, rezando encontréis. Pasad, no la habléis. Es ella la loca devota del arte que reza la luna. Es ella mi alma, reina que está loca. Alma luminosa de bohemio y de artista que va entre vosotros, llevando un gran beso y un tibio pedazo de canto en la boca. Ortiz Herrero fue como un abanderado de nuestra cultura guaireña. Joven se trasladó a la capital para seguir sus estudios secundarios. Lo hizo en el Colegio Nacional de la capital, donde pronto ganó la simpatía, el afecto de los jóvenes asuncenos, donde se consideró verdadero líder estudiantil. Participó en publicar varias revistas, entre ellas crónicas de la generación del 900, donde influyó mucho y como, digamos así, en la corriente de este gran poeta nicaragüense Rubén Darío, se lo conceptúa como uno de los modernistas paraguayos precisamente por eso. Ortiz Herrero fue en nuestra juventud nuestro verdadero ídolo. ¿Por qué? Porque Ortiz Herrero fue el hombre que desafió a una sociedad mercantilista, una sociedad que consideraba a los artistas como una suerte de excrescencia, algo que no tenía sentido porque no tenía fin utilitario el arte, no aportaba nada al bienestar de la gente. Sin embargo, Ortiz Herrero fue el primero que reivindicó la figura del poeta. En Asunción compartió una casita con Molinas Rolón, donde dormían por turno debido a la falta de frazada. En esa época, para poder escribir en sus largas noches de insomnio, es que roba velas del cementerio. Natalicio González contaría más tarde: el problema de la luz lo teníamos resuelto por varios días, pero he aquí que el alma de los difuntos persigue al poeta. Según él, jauría de invisibles Euménides le vocifera su ira en el aposento solitario. En 1920, la enfermedad ya había comenzado a dejar huellas claras en él. Visitaba a su médico muy tarde a la noche para que nadie se asuste al verlo. Además, tenía esperanza en los adelantos científicos. Manú no se desanimaba. Dos de sus grandes obras, Profesión y Endoso lírico, reflejan su alta docencia moral. Luego de pasar unos cuantos años en Asunción, vuelve a Villarrica, triste y enfermo. Su juventud, que era canto y sonrisa, se había ido. Dalmacia fue la mujer de su vida. De joven la visitaba a cualquier hora del día. Serenata grata, mi verso perverso preludia en tu puerta. Despierta, mi amor, el encanto canto de la bella estrella que con su luz baña tu pestaña en flor. Entonces se produce el gran milagro de amor. Ella había vuelto con los brazos abiertos a ofrecerle su vida. Fluye de la indiferente roca la mansa surgente. Fluye con fuerza inocente. Fluye, fluye eternamente. Ya en Asunción, junto con Dalmacia y la venta del libro Surgente, adquiere a crédito los elementos necesarios para una imprenta, Surucuá, en donde se editaron varias de sus obras como Surgente, Pepitas, Nubes del Este, El Arte, Eireté, La Danza del Puñal, El Crimen de Tinta Lila, La Conquista y Arenillas de mi Tierra.
Evidentemente que ya pasó la época en que la lectura de las obras de Ortiz Guerrero se hacía a partir de el trauma que vivió su generación con lo que él sufrió, con su enfermedad, etc. Entonces se había construido algo así como una imagen mítica de Ortiz Guerrero, que empañó un poco la lectura y la interpretación de sus obras y de su mensaje. Posteriormente, a partir de un enfoque un poco pedante, académico, vino como la tentación de disminuir el legado de Ortiz Guerrero, presentándolo como un poeta popular que por insuficiencia en el dominio del lenguaje y otras cosas no había alcanzado una dimensión académica universal. Hoy día, en cambio, a partir de criterios que están más en boga, inclusive con las teorías de la comunicación humana, etc., podríamos decir que Ortiz Guerrero es el poeta paraguayo. Hay algo que también cabría añadir, ¿verdad? Y es el trabajo, el laboreo que hizo Ortiz Guerrero sobre el guaraní como lengua artística. Por ejemplo, el caso de Panambí Vera es algo que puede traducirse a cualquier lengua del mundo y le da una jerarquía distinta. Es decir, a partir de Ortiz Guerrero surge el estatus de la lengua guaraní como una lengua plenamente rescatable, con su vigencia y con su valor artístico y con su dignidad. Manuel Ortiz Guerrero caló muy hondo en mí por una serie de circunstancias que pudieron ser a veces familiares. Él murió en 1933, el mismo año en que murió mi madre. En casa ya había un disco de India con letra de él, y en fin, fue mi primer contacto con un poeta paraguayo en realidad. Yo tendría 5 años, 6 años, y eso fue haciendo que me interesara cada vez más en su obra. Pasó el tiempo y leí mucho, leí casi sus obras completas. Después, posteriormente aparecieron sus obras completas editada por el Patronato de Leprosos del Paraguay, pero ya tenía una idea bastante acabada de su poesía. Encontré con ese espíritu crítico de todo adolescente algunos errores en el idioma castellano, y errores totalmente subsanables, pero que me demostraron que él en guaraní se sentía mucho más a gusto. Él, como un poeta de formación popular, no tenía mayor escuela, entonces se adhiere a las corrientes en boga, cosa que no es un defecto. En el fondo todos imitamos de alguien, todos aprendemos de alguien o de alguno. También los poetas modernos que exhiben una tecnología y un dominio formal, etc., también han aprendido de otros. El propio Roa, con toda humildad, se confiesa también discípulo de muchos, entre ellos de Rulfo, ¿verdad? Entonces, el imitar, el copiar formas, lo que sea, no es defecto. Ahora, ¿en qué Ortiz Guerrero es peculiar? En su síntesis de la tradición oral, la sabiduría popular, el movilizar el imaginario popular en un lenguaje bastante válido, bastante vigente. Y después en otro plano, ¿verdad? En el plano moral. Es decir, al margen de su enfermedad, inclusive sus propios amigos trataron, y eso lo dice entre otros Facundo Recalde, de crear algo así como
una conciencia popular de adhesión a él y creó una corriente de ayuda, inclusive hasta económica, y a él le indignaba. Lo dice justamente Facundo Recalde, ¿verdad? Es decir, ¿qué tiene que ver mi enfermedad con mi poesía? Entonces, esa ética, ¿verdad? Esa docencia moral que ejerció él, a tal extremo que inclusive sus contemporáneos también lo tratan de el maestro. Darío Gómez Cerrato, cuando va a hablar con Asunción Flores, que no lo conocía, le dice, el maestro te quiere conocer. No creo yo que a cualquier persona que anduviera por la Asunción de la época le llamaran el maestro. Es decir, tenía una docencia moral, una influencia muy fuerte sobre su generación, que todos ellos testimoniaban con naturalidad, ¿no? La prueba está que muerto Ortiz Guerrero, Asunción Flores crea su orquesta que se llama Ortiz Guerrero. Es decir, era una persona que se proyectó moralmente. Y ahora que la reforma educativa, por ejemplo, enfatiza mucho ese aspecto de educación en valores, Ortiz Guerrero sigue siendo realmente un pilar, ¿no? Un testimonio muy fuerte. De profesión insigne dirá mi biografía. Yo soy hombre de letras, lo declaro a mi vez. Por papeles y tipos, a oro y no en poesía, colaboro en los libros de Juan Club y Marés. Yo vivo de las letras, de mi tipografía, componiendo el poema de un recibo burgués. Y además, soy guerrero de la guerra bravía por mis 4 galletas de arruinado marqués. Componedor en mano, soy un igual de Homero, y sobre las trincheras de la vida, un guerrero orgulloso y terrible más que Napoleón. Presionado de frente, envuelta a la derecha, el ala izquierda rota, la victoria deshecha. Me encontrarán cadáver al pie de mi cañón. Esperanza mía. En 1929, la guaraña ya estaba gestada y José Asunción Flores anhelaba conocer al maestro. Así lo llamaban a Manuel Ortiz Guerrero. Desde el primer encuentro surgió una profunda amistad y juntos dieron vida a India, que era así, de Rendate Ayú y Panambídera. En Buenos Aires, Salud, Flores termina la estrofa que Manú dejó trunca, y en Panambídera está escrita su última voluntad, esa dulce voluntad de reposar en el sueño eterno bajo un tenue vuelo de mariposas.
Para Manuel Ortiz Guerrero, perdido en un desfallecer de piedras y de llanto, su cuerpo maldecido por bíblicas escamas, solitario y desnudo, y un horizonte pálido de patria, como todo destino. Manuel Ortiz Guerrero, dolor hecho poesía, caballero tenaz de la paciencia, armado por la selva, tendió hacia nuestros campos las cuerdas rumorosas de todas las guitarras y los llenó de versos. Encendió en los lapachos la flor más bella y triste que tiembla en la guarania. Corazón más sufriente de una patria que sufre, descarnado de llagas y encendido de cantos, las aguas de un arroyo platinaron sus versos, los pájaros tejieron su corona de santos. Pedazo de esta tierra arrastró la tristeza lacerada de un cuerpo, siguiendo la violenta pasión de un derrotero. Dolor hecho guarania, sollozo y melodía. Manuel Ortiz Guerrero, señor de la paciencia, por la selva y el río, por el cielo y el viento, armado caballero. La aproximación que tiene que hacer hoy día la juventud, por ejemplo, Ortiz Guerrero, es primero
volviéndolo a leer con naturalidad, dejarse llevar por su testimonio, que hasta el día de hoy impresiona. Nadie puede leer a Ortiz Guerrero que no lo sobrecoja, ¿no? Él tiene un sentimiento caudaloso, prodigioso, transparente, que como nunca necesitamos los que estamos viviendo en este país. Por eso Ortiz Guerrero siempre es un ejemplo. Aquel que desfallece piensa en Ortiz Guerrero. Aquel que tiene un gran sufrimiento lee una poesía de Ortiz Guerrero. Ahí va a encontrar la fuente que pueda consolarlo y que pueda curarle de sus males. Ortiz Guerrero es un milagroso cantor, yo diría que es un curador de las almas del hombre paraguayo. Te siento al pasar, camino de gloria, Manuel del Guairá, caminando voy, tu tierra de amor, tus versos de joven son sueños de paz, cantando te siento encontrar, callando tu acervo de amor, sentirme en tu ser de llanto y de luz, viviendo contigo y libando la miel de tu flor. El Cuapitá murmulla al pasar, despertando arisca tu India inmortal, que